Bueno, buenas tardes. Bueno, resulta que con el grupo de los jueves al mediodía había grabado cómo hacer el problema de regresión. Bueno, pues el video se me dañó, ¿cierto? Entonces no logro convertir ahí mismo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a volver a grabar el video con los datos de Javier y de Adriana. Listo, que me los compartieron. Entonces, vamos a hacer eso rápido para que ustedes vean entonces cómo procesar una imagen y una vez la imagen está procesada, entonces vamos a ver cómo le agregamos a Overleaf, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es la idea. Bueno, entonces, a ver, pues ahora los datos de Adriana y de Javier son estos datos de acá que están en esta imagen. Entonces me interesa graficar los datos X, Y. Los otros son incertidumbres. Listo. Bueno, muy bien, entonces me voy para el buscador. Recuerden que ustedes pueden abrir el Jupyter Notebooks desde el buscador. Digamos, esa es una alternativa. Aquí abren su directorio. Yo voy a ir a documentos. Voy a ir a docencia, Universidad Nacional de Colombia. Voy a ir a Jupyter Notebook Codes, ¿cierto? Acá, por ejemplo, está el notebook que yo les pasé a ustedes para el análisis de regresión del resorte, ¿cierto? Entonces acá hay varios aspectos interesantes. Aquí están las gráficas que yo había reportado. Bueno, y entonces acá está la teoría de regresión lineal. Nosotros lo que necesitamos realmente es utilizar las expresiones para A y para B. A, ¿qué es A? A viene siendo em, A viene siendo la pendiente y B viene siendo el intercepto. Entonces, las estimaciones de la pendiente y del intercepto para un modelo que es una línea recta. Acá calculamos A y B, calculamos la correlación y graficamos. Listo. Muy bien. Entonces, ¿yo qué voy a comenzar haciendo? Entonces, si yo me baso, digamos, en este Jupyter Notebooks, observen que yo lo que debo de hacer es que debo de importar las herramientas gráficas y algunas funciones de la librería NumPy. Entonces, me voy para acá, me vengo para nuevo y le digo Python 3, ¿cierto? Entonces, acá hay un nuevo cuaderno. Lo primero que voy a hacer es que voy a importar las herramientas y lo segundo que voy a hacer es que voy a definir los datos. Entonces, acá tengo array. ¿Cierto? Abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes para meter datos. Yo, por ejemplo, podría meter acá datos como 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Le doy enter, digo shift, enter acá, digamos, tecleo X, digo shift enter y entonces me aparece el array, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llamo números del array? Entonces, simplemente digo X de cero sería el primer elemento del array. X de uno sería el último elemento del array, perdón, el segundo elemento del array. X, por ejemplo, the end sería, bueno, no tengo acá definido end, pero eso también se puede hacer cuando lo defino. Puedo hacerlo con, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 8 elementos, entonces, digamos, acá sería de 8 entonces este sería el 9. Listo. Bueno, tengo 9 elementos, pero como Python indexa desde cero entonces va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sino que va desde cero. Bueno, muy bien. Entonces, pero en X lo que yo quiero hacer es que quiero introducir los datos que me pasaron Adriana y Javier. Bueno, muy bien, entonces voy a mirar cuáles son. Aquí van de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9. ¿Cierto? Entonces 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Listo. Claramente acá hay 10 datos, ¿cierto? Acá hay 10 datos. Entonces yo le doy, por ejemplo, digamos, len de X. Va a decir, hay 10 datos, ¿cierto? Muy bien. El número de datos que va a tener Y van a ser los mismos. Entonces voy a decir Y
es igual a array, abro y cierro paréntesis y adentro abro y cierro corchete, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué datos tiene Y. 2.4244, primer dato. 2.4244, segundo dato. 2.5984, 2.5984. Tercer dato, 2.8188. Cuarto dato, 3.0624. Quinto dato, 3.2364. Sexto dato, 3.4336. Séptimo dato, 3.6308. Octavo dato, 3.8048. 3.9988, el otro dato. Acá me faltó una coma presuntamente. Esto es 9788. Y último dato, 4.1644. Listo, muy bien. Entonces, acá yo quisiera graficar, entonces yo lo voy a decir. Cuando yo grafico, yo debo de crear un objeto que se llama figura y otro objeto que se llama eje, en inglés ax. Como ya he importado la herramienta gráfica de Matplotlib, que es PyPlot, la librería gráfica es Matplotlib en Python y una función de Matplotlib es pyplot. Entonces yo lo importo como PLT para no estar escribiendo en cada momento matplotlib.pyplot. Entonces dice así, plt dot. Vamos a ver. Plt dot subplots. Y por ejemplo, vamos a ver qué pasaría si yo le digo, por ejemplo, 2,2. ¿Qué pasaría acá? Pues que esto es una matriz de dos gráficas por dos gráficas. En este momento no la necesito, ¿cierto? Pero así podríamos ir organizando gráficas. Lo que sí puedo hacer es que le puedo dar el tamaño fix size. El tamaño de la figura sería entonces, digamos que puede ser de 7 píxeles, 5, ¿cierto? Ese es un tamaño más o menos bueno. Y le voy a decir acá, ax, ¿cierto? Punto scatter, a ver qué sucede de x, y. Entonces me grafica así los punticos, ¿cierto? Estos son punticos. Yo, por ejemplo, le puedo dar un color a scatter. Yo le puedo decir color equal to red, ¿cierto? Entonces, y también puedo hacer otras cosas. Puedo escribir texto, puedo organizar los ejes. Puedo hacer varias cosas. Lo que yo quiero hacer es que quiero graficar acá una función. Quiero graficar una línea recta que se ajuste a estos datos. Yo tengo acá la teoría de la regresión lineal que ustedes también la tienen en el primer informe que yo les presenté para el análisis estadístico de la constante de elasticidad del resorte, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito es realmente con los datos que tengo para X y para Y implementar estas sumatorias. Y naturalmente que acá hay algunas divisiones. Pero vamos a ver una cosa, ¿qué tengo yo acá? Bueno, yo por acá tengo la sumatoria de todos los datos de X. Acá tengo la sumatoria de todos los datos de Y. Acá tengo la sumatoria de los datos de X al cuadrado y acá tengo la sumatoria de los datos de X por los datos de Y. Pues realmente eso es lo que yo tengo acá consignado. Entonces a S2 la llamo la sumatoria de los datos de X al cuadrado, a S1 la sumatoria de los datos de X, a R1 de X por Y y a R2 de Y. Yo le voy a dar copiar y me lo voy a traer para acá. Listo. Entonces, digamos que yo podría insertar acá o darle insertar una celda hacia abajo y acá, entonces voy a hacer estos cálculos. Listo. Voy a darle otra vez insertar una celda hacia abajo porque, bueno, bueno, eso no importa.
Me equivoqué, la inserté arriba. Entonces, y acá lo que voy a hacer es que voy a crear la matriz. Observen muy bien para yo no escribir. Lo que yo no quiero es escribir estas fórmulas. No quiero escribir estas fórmulas como las tengo acá, sino que simplemente quiero realizar este procedimiento. Invertir la matriz y multiplicar por este vector. Y voy a obtener un vector que tiene como primera componente la pendiente o la estimación de la pendiente de los datos y como segunda componente la estimación del intercepto. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver. Acá voy a crear esa matriz. Entonces, por favor, vamos a observar cómo creo la matriz. Entonces, esa matriz la voy a crear como este tipo de array. Observen que la matriz tiene una n por acá, ¿cierto? Esta n es el número de datos. Entonces, yo tengo que colocar, por ejemplo, o sea, ya sea la longitud de X o la longitud de Y. Cualquiera de las dos me vale y acá tengo entonces la matriz, ¿cierto? Vamos a ver una cosa. Si yo le doy insertar arriba y simple le digo que me diga quién es T, me va a decir que T es una matriz que es 2,85, 4,5, 4,5 y 10. Bueno, hasta ahí creo que todo va en coherencia con este modelo matricial que nosotros hemos planteado para determinar los coeficientes de nuestro modelo, que es un modelo lineal. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a importar desde la librería SciPy, vamos a importar la función linalg, que tiene productos puntos, tiene inversión de matrices, tiene, digamos, todo tipo de herramientas del álgebra lineal, ¿cierto? Acá lo que estoy haciendo es que voy a invertir la matriz T, la vuelvo a llamar T. T es igual a la inversa de T, ¿cierto? Simplemente es una asignación de programación. Pero si eso de pronto les causa algo de conflicto, entonces hagámoslo de otra forma. Yo no tengo ningún problema. Entonces, vamos a decir que T inversa, entonces coloquemos acá T imp, así, igual a link al punto imp de T, ¿cierto? Y entonces preguntémosle a Python cuánto vale T imp, y ahí nos dice, ¿cierto? Entonces ya hemos invertido la matriz. Ahora voy a crear un nuevo arreglo, que es un arreglo que contiene R1 y R2, pero ¿ese quién es? Ah, bueno, gracias por preguntar. Ese arreglo es este arreglo de acá, que va a ser la sumatoria de YMXM y la sumatoria de YM, que es el vector que premultiplica a la inversa de nuestra matriz, ¿cierto? O sea que necesitamos saber o conocer ese arreglo, ¿cierto? Muy bien. Y por último, lo que necesitamos es simplemente realizar el producto. Entonces, ¿el producto entre quién? El producto entre la inversa y el vector. Y eso lo hacemos con dot, con la función dot y lo guardamos en el vector params, ¿cierto? Entonces, pero recuerden que a t le asignamos timp, a la inversa de t, ¿cierto? Y ahora, entonces vamos a decir que a es igual a params de cero, que es nuestra pendiente, y que B es igual a params de uno, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuánto vale A, B? La pendiente A, B, y ustedes ya lo pueden comparar con lo que les dio. En el Physics Sensor es 1,9488 y el intercepto es 2,4383. Listo. Muy bien. Bueno, ya tenemos A y B para graficar, ¿cierto? Para graficar acá encima de estos puntos que obtuvimos en el laboratorio. Ya tenemos nuestro modelo. Ah, pero no tan rápido. Queremos calcular también el coeficiente de correlación, ¿cierto? Acá está el coeficiente de correlación. Entonces por acá lo podemos escribir. A ver, insertar celda hacia abajo y acá le doy insertar celda hacia abajo. Entonces acá, por ejemplo, puedo cambiar el tipo de celda para Markdown. Entonces puedo decir lo siguiente. Here we will evaluate the correlation coefficient.
Listo, entonces escribimos R sub XY, ¿cierto? Esto es igual a la división, hicimos fraccionario, numerador, para numerador abro y cierro llaves, para denominador abro y cierro llaves, y entonces acá, ¿qué decimos? Voy a decir que esto sería la sumatoria, ¿cierto? Desde m igual a 1 hasta n, ¿cierto? De xm menos x barra, que sería la media de los datos, ¿cierto? Esta es la media de los datos, y lo multiplico por la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de ym menos la media de los datos de y, ¿cierto? Muy bien. En el denominador iría raíz cuadrada, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, pueden ver acá está la fórmula, ¿cierto? Entonces bueno, perdón, acá sería, hay doble sumatoria abajo, pero arriba hay una sola sumatoria. Entonces esto simplemente es una sumatoria. Abajo si hay doble sumatoria, entonces esto sería la sumatoria de nuestro aquí amigo al cuadrado por la sumatoria de nuestro amigo al cuadrado, pero para el caso y, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto es el coeficiente de correlación. Y acá en esta celda ya lo podemos evaluar. Siempre es bueno escribir las fórmulas en este entorno de cuaderno porque nosotros nos vamos guiando sobre qué es lo que vamos a calcular, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos sumatorias, necesitamos valores promedio como estas X barras y Y barras. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué elementos matemáticos necesitamos? Acá calculamos el coeficiente de correlación y tenemos las medias MX y MY. Muy bien, entonces acá, muy bien, le doy insertar y quisiera saber cuánto vale RXY. Vale 0,9991, es un muy buen coeficiente de correlación. Eso significa que hay una buena verosimilitud, hay una buena relación entre los datos de X y los datos de Y. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que eh, entre las tensiones y nuestros datos de elongación sí que hay una relación, ¿cierto? Bueno, muy bien. Em, como ya tenemos todo calculado, entonces acá podemos hacer otra gráfica encima de estos datos, ¿cierto? Esta gráfica de acá, entonces definimos un X y graficamos. Listo, entonces vamos a hacerlo con despacio en este otro notebook. Bueno, vamos a ver una cosa. Para nuestros datos en X, el valor máximo de los datos en X es 0,9. Entonces yo voy a recorrer un espacio entre 0 y 0,9 y le voy a colocar ahí 1001 puntos. Lo que yo quiero es hacer una interpolación de estos datos. Entonces quiero que hayan el máximo número de puntos posibles entre dato y dato que yo estoy interpolando, ¿cierto? Este es mi modelo, que es el modelo y igual a ax más b, ¿cierto? Y acá lo estoy graficando. Pero como los puntos los grafiqué en rojo, esto lo voy a graficar en azul, ¿cierto? Pues acá ustedes pueden observar, bueno, digamos que esto es un buen ajuste, ¿cierto? Me parece que esto es un buen ajuste. Hay otras cosas que se le pueden hacer a la gráfica, ¿cierto? Entonces, podemos hacer otras cosas a la gráfica, por ejemplo, le podemos cambiar la fuente, el color, pero eso lo voy a hacer, digamos, en otra sesión, ¿cierto? De momento, si ustedes lo que quieren es anexar la gráfica,
digamos, vamos por pasos. Yo creo que un buen paso es poder anexar una gráfica hecha en Python. Yo la puedo vectorizar si la grabo así. Entonces, fig.savefig y el PDF vectoriza las gráficas, ¿cierto? Entonces, la voy a guardar en PDF. Voy a colocar acá, entonces, coloquemos rigid body statics, ¿cierto? Punto PDF. Le doy enter, entonces acá en el directorio, desde donde yo abrí, entonces debe de aparecer rigid body statics. Y si ustedes le dan a aumentar zoom, entonces van a ver que no se pixela, ¿cierto? Bueno, muy bien. Em, Podemos hacer también con el cuaderno, si nosotros lo quisiéramos grabar, entonces le podemos colocar un nombre, ¿cierto? Entonces, Linear Regression Analysis for Rigid Body, ¿cierto? Y bueno, digamos que yo quisiera pulir un poco la cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Yo le coloqué acá, le agregué texto y le agregué unas fórmulas al texto, ¿cierto? Entonces, eso también se puede hacer y el texto va a quedar grabado. Entonces, yo lo voy a grabar acá, por ejemplo, en 00. Coloquémoslo esto en 0 y coloquémoslo esto, por ejemplo, en 4 acá. Y esto coloquémoslo en 3 punto. Esto puede ir en 3.5 creo yo, ¿cierto? Si lo colocamos en 0.4 y en 0.35 entonces va bien. Y acá la correlación nos dio 0.991. Miremos a ver cómo nos queda. No es ax1 sino solamente ax. Acá tiene que ir exactamente como lo definimos antes de graficar. Listo. Muy bien. Bueno, entonces eso es algo que le podemos agregar. Ustedes pueden cambiar el font size, ¿cierto? Entonces acá, esta no tiene font size, pero yo le puedo colocar font size y le puedo colocar que sea igual, ¿cierto? ¿A cuánto? Sí, a 12 también. Listo. Bueno, muy bien. También le podrían cambiar ustedes las etiquetas de los ejes. De esta forma, es decir, ax.set xticks. Entonces acá le puedo colocar unos ticks a los ejes. Pueden ser, por ejemplo, 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ¿cierto? Pero las etiquetas se colocan así, se colocan ax.set xtick sin ese labels. Entonces acá se las colocamos así. Las etiquetas son caracteres, entonces lo coloco acá 0.0, coma, 0.2, coma, 0.4, coma, 0.6, coma, 0.8, coma. Bueno, a este 0.8. Entonces es acá donde yo puedo cambiar, por ejemplo, el font size y le puedo colocar, digamos, 14 y le puedo colocar color también. E inclusive acá puedo colocar caracteres matemáticos, que quedaría muy chévere también, ¿cierto? Entonces observen que acá esto ya cambia bastante. Y lo mismo puedo hacer para el eje Y, para que el eje Y también se me vea bastante bien, ¿cierto? Entonces, acá, entonces voy a hacer esto para el eje Y. Pues el eje Y, ¿dónde arranca el eje Y? Bueno, coloquémosle desde 2.5 y nos vamos de punto 5 en punto 5 hasta 4, ¿cierto? Entonces, para el eje Y, coloquémosle, por ejemplo, 2.5. Bueno, primero le coloquemos los ticks. Entonces, 2.5. Acá voy a colocar 3.0. Acá voy a colocar 3.5. Acá voy a colocar 4.0 y ya, ¿cierto?
Entonces voy a hacer lo mismo. Entonces acá le coloco 5 en las etiquetas, le coloco 3.0, le coloco 3.5 y le coloco 4. Y simplemente acá le voy a cambiar el color, se lo vamos a cambiar a green. A ver cómo queda. Esa es nuestra gráfica, ya los ejes se ven mucho más presentables, tenemos una gráfica totalmente vectorizada, ¿cierto? Eso es lo que se solicita en las instrucciones para presentar los informes, que nuestras gráficas estén vectorizadas y ahora les propongo entonces que nos vamos por un archivo de Overleaf y la agreguemos, ¿cierto? Entonces vamos a agregarla a un archivo de Overleaf. Muy bien, entonces vamos a meter acá Overleaf. El archivo con instrucciones que yo les había enviado esta mañana. Ah, bueno, de hecho todavía no se los he enviado, perdón. Todavía no se los he enviado porque quedé de enviárselos junto con este video, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este archivo hay una imagen. Les propongo cambiar esta imagen por la imagen que acabamos de producir, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va la imagen? Este es el código de la imagen. ¿Qué es lo importante? En el código de la imagen, si ustedes quieren que la imagen les quede en el lugar exacto donde la están colocando, colóquenle entre corchetes al lado de Begin Figure, colóquenle entre corchetes la letra H. Y si no funciona, le colocan un signo de admiración, pero típicamente funciona. Aquí pueden fijar el tamaño, ¿cierto? Esto es el ancho, qué porcentaje del ancho del texto va a ser el ancho que ustedes consideran para la imagen. Coloquémosle, por ejemplo, 0.7. Esto es lo que va a llevar la etiqueta que va a llevar la gráfica y esto es cómo van a llamar a la gráfica para poder citarla dentro del cuerpo de texto. Bueno, muy bien. Tengo que subir la imagen acá donde dice upload, subo la imagen. Entonces voy a ir a subir la imagen. Me voy a ir para documentos. Voy a ir a Docencia, Universidad Nacional de Colombia, Jupyter Notebook Codes y voy a subir algunas otras imágenes. Por ejemplo, acá hay unas imágenes es que dinámica uno, dinámica 2, dinámica 3. Yo, la verdad, yo no sé qué es eso, pero pues miremos a ver qué es todo eso, porque podemos adjuntar varias imágenes. Acá les propongo que adjuntemos primero la de cuerpo rígido, esa regresión. Entonces con colocar la R, él ya me autocompleta y me busca la imagen que es. Entonces le voy a dar acá recompilar y observen que nos quedó aquí ya el documento con la imagen, con la etiqueta, etcétera. Si yo lo descargo, porque es que esta es la idea, cuando yo lo descargo, entonces la idea es que si yo le doy zoom en el documento al adjuntarlo, entonces quede vectorizado y no se me pixele. Porque no sería pues nada práctico que no se pixele cuando yo guardo el PDF, pero que sí se pixele cuando lo adjunto a mi archivo de Overleaf. Esas otras gráficas que son, ¿cierto? Pues vamos a ver. Miremos a ver acá si yo adjunto otra gráfica, esa gráfica que dice Dynamics, ¿eso qué será? Ahí aparecen, observen que aparecen todas. Entonces le doy compilar, ahí debe aparecer debajito. Oh, se ve bastante chévere, ¿cierto? Bastante chévere. Entonces, así es como nosotros podemos añadir gráficas al Overleaf. Yo creo que con esto terminamos esencialmente lo que requeríamos para que ustedes trabajaran sus informes. Recuerden que entonces van a tener a partir de mañana un link para poder subir los informes. Lo suben. ¿Qué es lo que tienen que hacer para subir el informe? Le dan acá en compartir, le dicen habilitar vínculo para compartir, habilitan un vínculo que yo pueda editar dándole copiar, ¿vale? Y ese link entonces me lo comparten, ese es el link que van a copiar eh, y van a pegar en el Google Form. Listo, que les voy a compartir para cada uno de los grupos de laboratorio. Bueno, muy bien, eso era todo. Bueno, espero que esto haya sido instructivo para todos ustedes y para todas ustedes.
y les deseo una feliz tarde, una feliz noche. Entonces ya en estos próximos días nos veremos en Medellín. Yo estoy en Pereira, les mando un saludo. Chao.